Mi nombre es Ana Miranda y trabajo en la coordinación del programa de estudios y relaciones del trabajo de la Flaxo Argentina. El programa desarrolla un conjunto de actividades de formación, investigación y asistencia técnica en áreas relacionadas con los estudios del trabajo y las relaciones laborales. Propone un ciclo de modalidad a través de formación a través de medios virtuales, particularmente el Diploma Superior en Sindicalismo y Relaciones del Trabajo, y un programa presencial que es la Maestría en Estudios y Relaciones del Trabajo. Desde 2015, nuestro propósito es desarrollar y apoyar al sector de trabajo en lo que tiene que ver con la negociación paritaria, el diálogo social, particularmente fomentar el crecimiento inclusivo con justicia social. En el marco de la actual pandemia y crisis sanitaria, que consideramos que el diálogo social es fundamental, nuestra propuesta es desarrollar soluciones concertadas y creemos que esta es una gran oportunidad para aportar en esa dirección. Queremos agradecer muy especialmente su participación, también a las instituciones y asociaciones que están fomentando esta actividad y este diálogo con nosotros, y volver a manifestar nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras en la mejora de las condiciones de vida. Esperamos entonces que este seminario sea un aporte en esta dirección. Compañeras y compañeros, soy Gustavo Gándara, director ejecutivo de la Fundación Walker, y quiero dar la bienvenida a este ciclo de charlas que tienen que ver con la relación entre la educación y el trabajo. Para nosotros es muy importante en este caso construir una mirada no solamente de nuestro país, sino de toda la región, de América Latina en particular. Me parece que en definitiva la posibilidad de discutir políticas públicas o la construcción de las políticas públicas hace que en este marco de pandemia nos permita construir un espacio de diálogo académico, institucional, que pueda abrevar para poder dar mejores respuestas a las situaciones graves que viven nuestros países de Latinoamérica. Solamente un dato: más de un tercio de la población trabajadora de nuestra América Latina tiene problemas de calificación laboral y de terminar sus estudios formales, y en la Argentina más de 9 millones de personas tienen esta problemática, y en el marco de la pandemia se ha profundizado con la aparición de la brecha tecnológica, de la accesibilidad a las redes, que de alguna manera aumentan la mala distribución de los recursos que el Estado y la sociedad en su conjunto lleva adelante. Y obviamente la educación, la relación entre la educación y el trabajo es vital para que de alguna manera podamos construir proyectos de trabajo y producción que permitan mejorar la distribución del ingreso. Así que en definitiva poder discutir entre todos los países, entre referentes académicos e institucionales, para nosotros es muy importante ser parte de esta movida y que ustedes se interesen y divulguen la información y la formación que de aquí se pueda desprender. Muchas gracias a todos y nos veremos en todas las charlas de este ciclo, espero. Bueno, mi nombre es Adrián Canelotto, soy el rector de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina. La Universidad Pedagógica Nacional es la única universidad dedicada enteramente y exclusivamente a la formación y la investigación en temas que tengan que ver con la formación de los docentes y la investigación educativa. Tiene una sede central que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una sede en Pilar, en el conurbano norte, y una proyección federal en el trabajo con más de 10 provincias en todo el país, con básicamente dos puntos de interés. Por un lado, la formación inicial y por otro lado, la formación continua. Y centralmente la formación continua, porque no hay que perder de vista que en la Argentina hay aproximadamente 1.200.000 trabajadores dedicados a la educación y en su mayoría no tienen formación universitaria, así que la universidad vendría a proponer esa alternativa. En relación con la dimensión de educación y trabajo, bueno, dentro de la Universidad Pedagógica tenemos un área con investigadores y profesores dedicados a la educación y el trabajo, y nos parece que es un área fundamental, sobre todo para la pospandemia, porque tanto la educación técnico-profesional como la educación y el trabajo
va a ser un elemento central y vertebrador para que una buena parte de la población, en el caso de la Argentina, imagino que también en otros países de América Latina, pueda reubicarse, conseguir empleo, y el país va a requerir además del entramado de las pequeñas y medianas industrias, que son las mayores demandantes de estos perfiles, habida cuenta que muchos de ellos se encuentran en el empleo informal, en el empleo precario, y la posibilidad de contar con una formación técnica, una formación profesional específica que los acerque al mercado de trabajo, es la diferencia entre conseguir o no conseguir empleo y entre además conseguir un empleo calificado con mejor remuneración y mejores condiciones en países donde la salida universitaria es una, pero la salida en formación profesional, como dije antes, el entramado industrial requiere de ese tipo de perfiles, y en la universidad estamos abocados a todo lo que tenga que ver con la formación de docentes, de directivos, y en la actualización que todo eso requiere para que esas formaciones se incorporen o lleven de la mejor manera posible los nuevos perfiles que requieren el mercado de trabajo y las industrias. Bueno, bienvenidas todas y todos. Hola para todas y todos. Yo soy Pablo Bomaro. Estoy a cargo de, digamos, lo que es investigación en Claxo. Y les quiero dar un saludo justamente en nombre del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Creo que es un ciclo organizado entre varias instituciones, un esfuerzo justamente de articulación entre diversos espacios, entre diversas instituciones, que busca justamente poner en discusión, poner en debate lo que tiene que ver con educación, trabajo, salud, empleo y desigualdades, que creo que en este contexto de pandemia y de crisis justamente sanitaria vinculada con el COVID-19, creo que es muy importante poner de relieve estos debates y hacerlo en un marco plural, en un marco amplio y en un marco interactoral. Así que realmente felicito a las y los organizadores de este ciclo y, por supuesto, desde Claxo estamos a disposición para seguir participando y para seguir apoyándolo. Muchas gracias. Hola, soy Claudia Jacinto, soy la coordinadora del Grupo de Estudios sobre Juventud, Educación y Trabajo del Instituto de Desarrollo Económico y Social de la Argentina. Nos sumamos con gusto a esta iniciativa del Grupo Educación y Trabajo de Claxo para discutir con referentes, con actores sociales, la situación y las perspectivas y las perplejidades que debe enfrentar la educación técnico-profesional en este contexto de pandemia y en la post-pandemia. La educación técnico-profesional se ha visto en este contexto afectada en el corazón de su proceso pedagógico, aquel que vincula la teoría con la práctica, la reflexión con la acción, el aprendizaje situado, el aprendizaje vinculado a la resolución de problemas en relación a un perfil profesional, a una actividad económica, a un contexto social. Sabemos que se han hecho esfuerzos desde las políticas públicas para el aprendizaje a distancia, pero son enormes los desafíos que tenemos en términos de infraestructura, de desarrollo de materiales, de formación docente, para estar en condiciones de brindar una educación técnico-profesional de calidad que responda a las necesidades de formación. Al mismo tiempo, los jóvenes están especialmente afectados por esta pandemia, no solo en sus procesos y sus oportunidades de formación, sino también en relación al empleo, donde han sido afectados con el desempleo, con la mayor precariedad, con las dificultades para encontrar nuevos trabajos. Como dice la OIT, el efecto sobre el empleo de los jóvenes de esta pandemia será devastador. Ni que hablar de la situación de las mujeres, discriminadas ya y objeto de múltiples segregaciones en el mercado de empleo, con sobrecarga de tareas de cuidado y atravesadas por enormes desigualdades. América Latina enfrenta una historia de desigualdades. Ojalá que las reflexiones de este ciclo nos sirvan para pensar políticas públicas con nuevas bases que incluyan una educación técnico-profesional orientada a una mayor justicia social. Hola, buenos días todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero dar la bienvenida al campus virtual de la Flaxo Argentina y pasar la palabra a la moderadora de hoy, nuestra
querida amiga y colega, la doctora Irma Brasco, y bueno, empezamos aquí entonces la actividad online. Hola, buenos días a todos, todas, todes. Un placer contar con ustedes mientras íbamos viendo en el inicio el video institucional donde fuimos teniendo la palabra de todos, iba viendo la cantidad de gente. Tenemos participantes de toda la región, de todos los países de la región. Un placer y les agradecemos su interés y esta participación en este espacio. Les comentábamos que en el video institucional de recién lo armamos a modo de acto de apertura virtual de este primer encuentro online. Tuvieron la palabra de Gustavo Gándara por FUOCRA, Adrián Canelotto por UNIPE, Ana Miranda por Flaxo, que agradecemos totalmente el soporte en particular que está dando Flaxo Virtual para poder realizar este evento, Pablo Bomaro de Claxo, donde se ancla el grupo de trabajo, Claudia Jacinto del Preget IDES. Este ciclo que damos inicio hoy con este primer evento es una de las actividades del grupo Claxo. El grupo lo llamamos Educación y Trabajo, Perspectivas Sindicales y Académicas para el Desarrollo Inclusivo. En este grupo nos interesa generar espacios de intercambio, de construcción de nuevos conocimientos, de diferentes miradas, siempre con la orientación de apoyar los procesos de construcción de las políticas centradas en la formación de la fuerza de trabajo en nuestra región. Pensar en la educación, en la formación en tiempos de pandemia nos interpela, nos enfrenta con nuevos desafíos, no solo en términos pedagógicos, de virtualización, de formación docente, sino que, como dice Boaventura dos Santos Sousa, no, al revés, dos Sousa Santos, la cruel pedagogía del virus, que como ya dijeron en nuestro acto virtual de apertura, una de las cuestiones más acuciantes es cómo ha profundizado, está y seguirá profundizando aún más las agudas desigualdades que ya la región enfrentaba previo a la pandemia. Con lo cual, nos interesa entonces armar este espacio en este primer encuentro. En realidad, el nombre de todos los encuentros, vamos a hacer 4 en total, le hemos puesto los desafíos de la educación para el trabajo 2020, crisis sanitaria, empleo y desigualdades. Este primer encuentro estamos enfocados en aportes para el diagnóstico y las políticas públicas desde una mirada regional. Para ello hemos invitado a nuestros disertantes, a quienes les agradecemos totalmente su disponibilidad, quienes presentan una larga trayectoria en estos temas. Antes de dar la palabra al primer disertante, que les hemos pedido unas presentaciones sintéticas, ágiles, de 8 a 10 minutos para favorecer la dinámica del evento, les decimos, les pedimos, y las invitamos a que en el chat escriban las preguntas en el momento que escuchen a algunos de los disertantes. Nuestro equipo, Pablo Granowski, Vanessa, van a estar sistematizando esas preguntas para ir presentándoselas a cada disertante, y entonces, luego de la primera rueda de exposiciones, hacemos una vuelta de respuestas a esas preguntas. Sin más, entonces, vamos a dar la palabra a nuestro primer expositor, el doctor Enrique Q. Herrera, de México. Bienvenido, muchas gracias por su tiempo, doctor. Para presentarlo les comento que el doctor es, en este momento, el director general del CONALEP, Colegio Nacional de Educación Técnica y Profesional de México.
El doctor tiene una maestría en Sociología por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su doctorado lo tiene en Administración Pública por la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla, y también tiene un doctor honoris causa en Educación por la Honorable Academia Mundial de Educación de Lima. Dentro de su perfil se destaca el trabajo universitario en el área de Historia y Ciencias Sociales en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Es también miembro del Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional de México. Se ha desempeñado como Director General de Educación Indígena de la SEP, la Secretaría de Educación Pública de México, secretario ejecutivo de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia, diputado federal de la legislatura y presidente del Parlamento Indígena de América. Con esta breve presentación le damos la palabra al doctor Enrique Q. Herrera. Muchas gracias. Buenos días a todos. Saludo con mucho afecto a los organizadores y a los disertantes. Hoy nos congrega la voluntad para analizar cómo han cambiado los sistemas educativos en el marco de la pandemia. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia la alerta sanitaria por el COVID-19. La mayoría de los gobiernos de todo el mundo han cerrado temporalmente las instituciones educativas en un intento por contener la propagación de la pandemia de COVID-19, y según los datos de la UNESCO, se estima que la afectación de estudiantes de todos los niveles educativos en cuanto a sus clases presenciales es de 1.600.000 en el mundo, y en México esta cifra es de 36.4 millones de alumnos matriculados. Por la crisis sanitaria y económica a nivel mundial, tan solo en América Latina, el 55.7% de los jóvenes entre 15 y 24 años han tenido que recurrir datos verdaderamente. ¿Cómo se transformará el futuro del empleo? Si pensamos en ello, también encontraremos los grandes desafíos de la educación para el trabajo 2020. Los desafíos. El principal impacto del COVID será el aumento de las desigualdades, el cierre de las escuelas y los cambios en los procesos de aprendizaje. Han llevado altos costos sociales y económicos que estamos padeciendo. Sin embargo, su impacto es particularmente grave para los niños y jóvenes más vulnerables y en condición de marginación. Entre estos desafíos están la seguridad física y emocional de la comunidad escolar y sus familias, el aprendizaje interrumpido y aumento de la deserción escolar, la consolidación y mejoramiento de la formación a distancia, la educación pertinente para el empleo rumbo a la industria 4.0, las tendencias del sector laboral. Las tendencias actuales nos indican que el mercado laboral se volverá más selectivo. Los mercados emergentes crecerán, ampliando el uso de las tecnologías y nuevo talento, creando desde el interior de las aulas o a distancia uno de los ejes prioritarios para el futuro, que será el desarrollo de personas orientadas a la innovación y a la creatividad y competentes para el uso de las tecnologías. Tomando en consideración que el 70% de los trabajos del futuro hacia el 2030 aún no existen, la industria 4.0 permitirá la generación de esos nuevos empleos,
con una mayor demanda de técnicos y profesionistas preparados en habilidades transversales como la comunicación eficaz, el trabajo en equipo, el logro de soluciones creativas para resolver problemas, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, la capacidad de organización y planeación y la adaptación a situaciones que evolucionen rápidamente. La perspectiva es fundamental avanzar en la vinculación de la formación técnica y profesional con las demandas de las empresas y la industria, siempre de manera pertinente y orientada a las oportunidades laborales emergentes que están incorporadas a los grandes sectores económicos como las economías verdes, que podrían crear 60 millones de empleos en los próximos 15 años. La economía del cuidado, este sector podría crear unos 269 millones de puestos en todo el mundo. La economía de la agroindustria, que además de contribuir al desarrollo sostenible y al crecimiento económico, creará grandes espacios de trabajo productivo y emprendimiento. La robótica, que demandará más trabajadores con competencias STEAM. En las economías desarrolladas se prevé más de 20 millones de empleos para los siguientes años. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el CONALEP? En el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, somos una institución formadora de profesionales técnicos bachiller de alto nivel que contribuyen al fortalecimiento de los diversos sectores productivos de México en las distintas regiones del país. En el CONALEP hemos considerado cada uno de estos desafíos como oportunidades de transformación. Por ello, implementamos acciones relevantes a partir de esta emergencia sanitaria, en las cuales nos enfocamos a salvaguardar la integridad física y psicológica de nuestra comunidad CONALEP. Garantizamos procesos académicos para la educación de calidad incluyente y que responda a las necesidades actuales de nuestros estudiantes. Hemos realizado la estrategia CONALEP para el desarrollo educativo Quédate en casa durante la pandemia con acciones y resultados sorprendentes. La creación de más de 50,000 aulas virtuales para continuar el aprendizaje en línea y o a distancia desde casa, para cumplir con los programas de estudio. Elaboración de un repositorio en plataformas y bibliotecas virtuales para consulta de docentes en las 15 carreras de mayor demanda. Más de 12,000 procesos de evaluación con fines de certificación de competencias digitales para alumnos y docentes. Impulsamos el uso de la plataforma del Sistema para la Prevención de la Deserción Escolar para dar seguimiento y atención a alumnos con probabilidades de abandono escolar. Plataforma e-learning para los estudiantes a fin de realizar en línea minicursos con temáticas como las que se abordan en los talleres de empleabilidad y orientación vocacional. En el CONALEP apostamos con una visión del futuro a través del concepto de educación para la vida, generando grandes oportunidades que nos permita avanzar y dar respuesta a las necesidades de la industria 4.0 y de las demandas del sector social y productivo. Por eso, hemos alineado nuestros planes y programas de estudio bajo los siguientes ejes estratégicos: tecnología como factor de cambio, habilidades socioemocionales, inserción laboral, vinculación empresa-escuela, formación STEAM, formación dual, liderazgo y gobernabilidad, educación a distancia. En ese sentido, en CONALEP estamos apostando a otorgar a nuestros estudiantes las competencias disciplinares que les permita acceder a estos empleos del futuro con conocimientos específicos en el uso de la inteligencia artificial, biotecnología, big data, realidad virtual, nanotecnología, computación cuántica, ciberseguridad y robótica. Nuestras alianzas estratégicas nos vinculan mutuamente con los sectores productivos y sociales y de gobierno,
a través de la creación de proyectos estratégicos, como el caso de los programas del desarrollo sur-sureste con el Tren Maya y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec en México. Esto, aparte de traducirse en grandes espacios de empleabilidad y emprendimiento, nos da la oportunidad de formar a jóvenes con liderazgo comunitario que detonan la economía regional, proporcionando el bienestar social. Las recomendaciones que quisiéramos hacer. Tenemos la gran oportunidad de avanzar en la transformación de un nuevo modelo de educación para la vida y para el trabajo. La gobernanza, el fortalecimiento de la inclusión, la educación para la vida, impulsar el nuevo paradigma, la educación innovadora, con una visión de futuro. Estos puntos son los que estamos considerando como de los más relevantes que debemos de impulsar. Ante esta nueva realidad, creemos que los gobiernos, las empresas y la sociedad debemos tener un mayor compromiso en el impulso de una educación moderna en todos los niveles que erradique la exclusión y la segregación social y que sirva como detonante para las grandes transformaciones de desarrollo de los países en este momento que debido al problema del COVID nos exige como una necesidad de transformación para todos en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nuestros aplausos virtuales. Mientras estuvo el doctor exponiendo, ahora voy a presentar a la siguiente panelista. Fue ingresando gente a la sala. Les pedimos dos cosas. Bueno, les damos la bienvenida nuevamente, el video quedará grabado, y les pedimos que apaguen sus cámaras para mejorar la transmisión, así queda la disponibilidad de banda para el expositor o la expositora. Ahora entonces le damos la palabra a la doctora Francisca Arbizu Echavarri, muy conocida y muy querida amiga Paquita, experta internacional en el área de educación y formación técnica y profesional, en particular en todo el área de cualificaciones. Es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en farmacia por la misma universidad, licenciada en química por la Autónoma de Madrid. Es experta en construcción, políticas, asesoramiento de los temas referidos a marcos nacionales de cualificaciones. Asesora en este tema a la República de Dominicana, ha trabajado en Colombia también y en Cabo Verde. También en este tema ha realizado diferentes consultorías y asesoramientos en varios países de la Unión Europea. Y en forma más global ha desarrollado diferentes instancias de fortalecimiento institucional para la reforma de la educación y formación técnica y profesional, basada en competencias en diferentes países de América Latina. La tarea central en su desarrollo, que fue en el momento que tuve el placer de conocer a Paquita, fue en el momento que se diseñó, organizó el Instituto Nacional de las Cualificaciones de España, el INCUAL. Un instituto que le dio ordenamiento a toda la oferta y que tiene como dos pilares fundamentales, que fue la construcción del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el Catálogo Modular de la Formación Profesional. Paquita es autora de numerosas publicaciones. Vamos a nombrar solo la más reciente, que es Cómo generar empleabilidad para la juventud. Experiencias innovadoras de alternancia formativa en América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Paquita ha sido, es y seguirá siendo ponente en múltiples congresos, conferencias internacionales. Agradecidas totalmente desde todo el grupo de trabajo, tu tiempo y tu colaboración para este encuentro. Paquita, te doy tus 10 minutos de fama. Buenos días, muchas gracias, Irma. Es un placer estar siempre con
contigo y estar en América. Ahora mismo esto me pilló en Europa, pero bueno, los que me conocen saben que allí es donde me muevo. Muy agradecida a la organización por generar este evento, por ser un evento que está enfocado en la educación para el trabajo. Es no solo pertinente, sino absolutamente necesario. Y con todo el placer. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. El eje de hoy, ¿verdad? Como nos decía el doctor Q, son los aportes al diagnóstico y a las políticas públicas, desde los desafíos, ¿verdad?, de la educación para el trabajo que nos ha impuesto esta crisis sanitaria y su relación con el empleo y con las desigualdades. En ese sentido, pues yo voy a centrar en esas tres cuestiones. Cómo se relaciona, ¿no?, la educación para el trabajo con la crisis, con el empleo, y qué vinculación tiene con las desigualdades. La educación para el trabajo siempre es necesaria, pero es necesaria para los que aprenden, pero también para los que enseñan. Y creo que la pandemia COVID-19 nos ha enseñado, ¿verdad? Nos ha dejado muchas lecciones aprendidas, de que queríamos saber muchas cosas, pero teníamos que saber otras bien diferentes. Son también necesarias, ¿verdad?, para los que trabajan. Y la pandemia nos ha mostrado una serie de brechas en la educación. Brechas están en el informe COTEC. Nos ha marcado tres brechas fundamentales. Las brechas de acceso, es decir, tener o no tener acceso a conexión, a dispositivos tecnológicos. De pronto nos ha cambiado todo. Brechas de uso de las tecnologías, en cuanto al tiempo de uso, la calidad del mismo. Y brechas directamente desde el punto de vista escolar, las brechas en cuanto a las habilidades, del profesorado, las brechas en la disponibilidad de los recursos, la adecuación a las plataformas online, pues han marcado unas diferencias tremendas entre zonas de cada país, entre niveles socioeconómicos. Nos han puesto muchas cosas de manifiesta. Y efectivamente, bueno, pues hemos tenido que pasar a estudio desde casa y completo la formación hasta que desaparezca el coronavirus. Y los profes han tenido que aprender, porque muchos pues no manejaban las plataformas. Yo manejaba algunas, pero no todas. He aprendido muchísimo y supongo que ustedes también. Nos hemos encontrado con problemas, claro, y cómo aprender cuestiones prácticas quienes estudian educación técnica y formación profesional. Y cómo, por ejemplo, los jóvenes que están estudiando medicina en su último curso, en el rotativo, ¿cómo lo iban a hacer si no podían ir a los hospitales? La verdad es que en esos momentos la creatividad nace y las soluciones crecen. En ese sentido, el COVID y la crisis sanitaria nos ha puesto de relieve la necesidad de tener unas buenas cualificaciones dedicadas a la salud, pero también la importancia de tener cualificaciones para la seguridad, para la protección, pero obviamente para la informática, para la ciberseguridad, para los software, las plataformas y competencias digitales para todos. Competencias digitales que no están tan claras que se tengan. Ha habido una cuestión muy bonita. Yo sé que en América también se hacía. En mi país todos los días a las 8 salíamos y nos veíamos los vecinos cantando el Resistiré y aplaudíamos a los profesionales de la salud.
no solo a los médicos, no, a los profesionales también, a los auxiliares, a los profesionales conserjes o celadores, a todos los profesionales de la salud. Y de hecho, ahora hay unas encuestas últimas que han salido sobre la orientación profesional, pues ha revelado que muchos jóvenes ahora quieren estudiar más ciencias de la salud. Eso es muy importante ponerlo ahí. Claro, muchas personas, profesionales de la salud, han perdido la salud y han perdido la vida en este proceso en mi país. Son muchísimos. Y se ha revelado, como decía antes, que las competencias digitales pues no están muy claras, tanto en la salud como en la educación. Las competencias digitales en la salud no es solamente, ¿verdad?, manejar un ordenador, no es crear contenidos, es hacer trabajo colaborativo en red, es analizar y manejar fuentes de datos, naturaleza de datos, es gestionar eficazmente la información, es hacer telemedicina, por ejemplo, o transmitir las imágenes diagnósticas a los médicos. Bueno, pues nos han puesto ahí un reto tremendo. Miren, yo estoy trabajando, ayudando precisamente a República Dominicana en las cualificaciones de la salud. Y he estudiado las cualificaciones de la salud en diversos países. Y hay tantas brechas en ese sentido que América Latina debe tenerlo bien en cuenta para ver cómo se pueden estandarizar esas profesiones y cómo puede haber movilidad interna más clara. En el caso de las competencias digitales para la educación ha sido tremenda. De pronto los profesores de niños de 6 años pues tenían que enseñarles a través de una pantalla y a través de recursos que ellos mismos tenían que hacer o que tenían que buscar. Todo un reto, todas unas dificultades, todo un aprendizaje. El mañana ya será distinto al hoy. Y con respecto al empleo, pues yo creo que todos lo tenemos claros, ¿no? Por un lado, cambios en el empleo tremendos. Hemos pasado del empleo en el lugar de trabajo al teletrabajo, al trabajo desde la casa, al trabajo sin tener que ir al trabajo, pero además teniendo que compartir con los niños, ¿verdad?, que están en la casa porque no han ido al cole. Y hemos tenido que aprender a teletrabajar. Sé que en muchos países ha habido una gran destrucción de empleo. Y ante la gran destrucción de empleo, las empresas que se hunden, negocios que no prosperan, pues ha habido medidas económicas, pero se ha visto que no solo son medidas económicas, es que hay que adquirir nuevas competencias, hay que adquirir nuevas cualificaciones. Y lo que también se ha observado es que se han creado empleos diferentes, adaptarse o morir, que ya nos lo decía Darwin. Y en ese sentido, hay determinadas profesiones que han emergido o que su importancia ha emergido, ¿no? Por ejemplo, todo lo relacionado con la robótica, es decir, la supresión de la mano del hombre para que todo se automatice. Si antes ya era mucho, cada vez más. La ciberseguridad y los trabajos vinculados al blockchain, los programadores, pero también los expertos en marketing digital. Ahora no podíamos ir a comprar y había que comprar todo, ¿verdad? Todos los profesionales realmente requieren de las soft skills. Ya nos lo ha dicho el doctor Q. Capacidad de adaptación, trabajo en equipo, creatividad. Bueno, y las desigualdades. La última palabrita. Pues ante el COVID todos somos iguales y nos ha atacado por todas partes, ni ricos ni pobres, todos atacados por el COVID. Sin embargo, y bueno, hay otra cosa común, a todos nos faltaban materiales de protección, a todos nos faltaban productos para el diagnóstico, ¿no? Los famosos test.
pero en América Latina la pandemia y las desigualdades se han manifestado de otra manera. También en otros países, pero el impacto de la pandemia es más complejo cuando hay informalidad laboral, porque la exclusión de empleo es mayor, el endeudamiento de los hogares, las brechas digitales, el tamaño de las viviendas. ¿Cómo me voy a quedar yo en casa si no cabemos? El acceso al agua potable. Hay determinadas cuestiones donde esta pandemia hace más daño. Un informe interesante de la OCDE nos dan algunas lecciones aprendidas. ¿Y qué hacemos después? ¿Llevamos a los niños al cole? ¿Y qué hacer como la vuelta? Bueno, pues la verdad es que hay que cambiar tantas cosas para retomar otra vez la actividad educativa, que, como decía, nada será igual que antes. Y en ese sentido, pues si hay que aportar a las políticas públicas, ¿verdad? Pues yo diría que es necesario en América Latina que se regulen las profesiones de la salud para mejorar la calidad de las personas, que se fomente el reconocimiento mutuo de esas profesiones para la movilidad. En Europa los profesionales de la salud tienen reconocimiento automático y eso hay que ir ahí para que se puedan hacer ajustes y apoyos. Y hay que incrementar la formación en profesiones de la salud en los niveles técnicos. Eso lo he visto ahora. Para concluir, educación y salud son las bases de la calidad de la vida, pero no hay vida si no hay trabajo. Y por lo tanto, la educación para el trabajo está en el centro de todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paquita. Gracias también por la comprensión. Seguimos entonces en este primer encuentro de este ciclo que hemos dado en llamar Los desafíos de la educación para el trabajo 2020, crisis sanitaria, empleo y desigualdades. Este ciclo de encuentros tiene un marco interinstitucional, como lo vimos en el video del inicio. Es Claxo, UNIPE, Flaxo y FUOCRA quienes estamos trabajando en conjunto en este ciclo de encuentros. Ahora vamos a darle la palabra al doctor Ramón Iriarte. Ramón es especialista del programa de educación de la Oficina Regional de Educación de América Latina y el Caribe de la UNESCO, con sede en Chile, Santiago. Es responsable de la gestión, implementación, monitoreo y reporte de este programa. El doctor tiene amplia experiencia en el campo de la educación, la ciencia y la tecnología. Ha trabajado como docente en instituciones de educación y formación técnica y profesional. También como formador de docentes, como docente universitario, como investigador y también como orientador de tesis. Ha asumido además cargos de alta gerencia pública como director general y consejero en el Ministerio de Educación y Ciencias, en la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay, de donde es oriundo. El doctor Iriarte ha obtenido título de grado universitario en las áreas de electrónica, informática y educación. Tiene además una maestría en educación tecnológica de la Universidad de Educación de Aichi, Japón, y un doctorado en ingeniería informática de la Universidad de Kagoshima, también de Japón. Además, ha cursado estudios de especialización en diferentes universidades, como México, Alemania y Australia. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por tu apoyo, tu tiempo. Te damos tus minutos para que puedas compartir. Cuando prendo a los que fueron ingresando, les aviso que pedimos las pantallas apagadas para favorecer la transmisión. Apago la pantalla y la vuelvo a prender cuando estemos en los 8 minutos. Gracias, Ramón. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los participantes de este encuentro, a todos los distinguidos expositores.
Quiero compartir entonces en el marco de lo que se ha venido, digamos, analizando en las presentaciones anteriores, la perspectiva de la UNESCO en este contexto de crisis sanitaria y particularmente en lo que tiene que ver con la educación para el trabajo. Queremos valorar los aprendizajes que se han tenido y sobre todo prepararnos para el retorno de las actividades presenciales en las instituciones educativas. En primer lugar, reconocer que esta crisis, como ya lo he mencionado, ha tenido un gran impacto en los sistemas de educación e información técnica, con la interrupción de la formación presencial en prácticamente todos los países de la región, en América Latina y el Caribe. En el mes de abril, según registros de la UNESCO, prácticamente el 91,3% de la población estudiantil mundial estaba afectada por el cierre de las instituciones. Hoy tenemos prácticamente un 64% de la población estudiantil mundial todavía afectada. Hay una formación teórica que se está intentando sostener por los medios remotos. Sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo de habilidades, ha sido mucho más difícil sostener todo el trabajo que tiene que ver con el uso de laboratorios, de talleres y todas las habilidades prácticas que son propias de la educación técnico-profesional. En el ámbito de la salud ha sido muy importante el poder sostener en algunos casos los programas de entrenamiento, sobre todo por la forma en que los profesionales de salud han sido relevantes para abordar esta crisis. Y también hemos tenido reducciones importantes en las empresas, sobre todo en los puestos de trabajo, en la formación basada en puestos de trabajo, para retener a los aprendices, y en muchos casos se ha interrumpido también la formación en estos contextos. El estado actual del cierre de instituciones educativas en el mundo lo vemos aquí en este mapa. Vemos que algunos países en América Latina ya han retornado. Uruguay es un caso, también Ecuador es otro país que ha retornado a las actividades presenciales, y Nicaragua, que ha sido un caso particular que no ha cerrado, digamos, las instituciones educativas, pero en todos los demás casos vemos que se presentan cierres localizados o cierres completos a nivel país. En términos de las respuestas de los sistemas de educación y formación técnico-profesional en la región, como decíamos, hemos visto grandes esfuerzos para garantizar la continuidad a través de diversos medios. Hemos visto intenso uso de los medios digitales, pero también de la televisión, también en aquellos lugares donde no se puede llegar con los medios, digamos, telemáticos o con los medios más tradicionales de comunicación, se han hecho materiales impresos. Hemos tenido un gran esfuerzo de los países en capacitaciones docentes, en habilidades digitales. Hemos visto también la suspensión de este desarrollo de habilidades prácticas, que ha sido una característica fundamental en este proceso. Se han reorganizado muchos calendarios académicos, los países han tenido que revisar sus calendarios académicos y replantear la forma de poder implementar el currículum, de manera que en muchos países se han adelantado las clases teóricas y se han postergado en muchos casos el desarrollo de habilidades prácticas para el momento del retorno. Hemos tenido también flexibilidad en las evaluaciones, se han analizado aquellas evaluaciones que son fundamentales y sobre todo las que significan un cambio, una transición hacia un siguiente nivel. Y desde la UNESCO también hemos tenido algunas recomendaciones en este sentido, de analizar exactamente las necesidades de estas evaluaciones y qué es lo más crítico. Se ha trabajado mucho en los sistemas de información y comunicación para hacer llegar, digamos, toda la información relevante sobre la crisis a los padres, a los estudiantes, a los docentes, a toda la comunidad educativa, de manera que todos puedan estar acabadamente informados sobre la gravedad de la situación y cuáles son, digamos, las medidas que están siendo implementadas para garantizar la continuidad educativa. Y hemos visto también una gran demanda por alianzas, por cooperación internacional,
Hemos visto muchos países trabajando juntos, lo cual ha sido realmente para la UNESCO también algo muy positivo. Y creo que realmente en este contexto de pandemia es donde más hemos valorado esta predisposición de los países con más experiencia, con más recursos, de poder abrir las posibilidades para la cooperación, colaboración con todos. Los principales desafíos que vemos nosotros para la continuidad de los programas formativos, en primer lugar, la incertidumbre en relación con el escenario futuro y las nuevas demandas que ya se mencionaron también en el contexto del mercado laboral, que van a surgir a partir de esta pandemia y que van a ser referentes importantes para la planificación de la oferta educativa. Otro aspecto que también vemos que está siendo muy demandado son los recursos educativos digitales, sobre todo para el ámbito de la educación y formación técnico-profesional. Ha sido una gran dificultad para los países poder contar con recursos educativos digitales para las distintas áreas de formación, para las distintas familias profesionales, y creemos que ese es un espacio donde realmente habrá que concentrar los esfuerzos también en el corto y mediano plazo. El desarrollo de habilidades prácticas, que ha sido otro de los grandes desafíos, también va a ser un elemento importante a considerar en el retorno, sobre todo para analizar exactamente qué se ha logrado a distancia y qué no se ha podido lograr. Lo que ya se ha mencionado también en términos de las brechas digitales, en términos de las limitaciones en acceso a tecnologías, es un punto clave también. Y desde el punto de vista de las políticas, no solo políticas educativas, sino también políticas en términos de brecha digital, va a ser un punto fundamental a analizar por los países cómo aumentar la inversión y cómo asegurar que la ciudadanía, digamos, de los distintos países puedan acceder, digamos, a mayores posibilidades de tecnologías. También la incertidumbre sobre la calidad de lo que estamos haciendo. O sea, estamos trabajando en un contexto donde no sabemos exactamente qué se está logrando. Entonces va a ser importante analizar cuál es la calidad de los aprendizajes que se están logrando y cómo proceder en términos de nivelamiento. Y las capacidades docentes, que también va a ser otro de los grandes desafíos. Para la reapertura de las instituciones, creemos que es muy importante, por supuesto, seguir los lineamientos de salud pública. Las autoridades sanitarias son las que van a definir no solamente cuándo, sino también cómo se debe retornar a las actividades presenciales. Muchos países han trabajado muy de cerca con las autoridades sanitarias para desarrollar los protocolos de retorno a las instituciones educativas. El ejemplo de Brasil, por ejemplo, del SENAI es algo muy importante. Han desarrollado un protocolo de retorno, digamos, bastante completo, que creemos que también es referencial para la región. El involucrar a todos los interesados, considerar los contextos son diferentes desde el punto de vista geográfico. Hay regiones de nuestros países en la región que han sido más afectadas y otras menos, y esto va a condicionar probablemente también el retorno. La información que podamos obtener de los estudiantes, docentes y autoridades son importantes también. Cuáles son las ventajas que tiene el aprendizaje presencial, qué es lo que podemos hacer a distancia como base para la toma de decisiones, cómo evaluar los riesgos de infección en términos del retorno y establecer prioridades al respecto. La UNESCO, junto con UNICEF, ha desarrollado un marco para reapertura de instituciones que les invito a revisar. Esto está en internet. Tiene básicamente 3 fases. Qué hacer antes de la reapertura, durante la reapertura y después de la reapertura, en 4 distintas dimensiones, en cuanto a operaciones institucionales, aprendizaje, inclusión y bienestar y protección. Finalmente, queremos dejar un mensaje de cómo promover sistemas de formación para el trabajo más fuertes y resilientes. Creemos importante, en primer lugar, realizar el monitoreo de lo que estamos haciendo en este momento como enseñanza remota emergencial, para poder generar aprendizajes significativos en esta modalidad que es nueva para todos. Tenemos que realizar evaluación formativa de los aprendizajes de manera que podamos aplicar las medidas compensatorias una vez que se produzca el retorno a las instituciones.
También es importante, desde el punto de vista del aprendizaje, documentar los cambios pedagógicos que se han realizado durante la crisis y ver cuáles son los impactos que han tenido estos cambios. Promover la reflexión interna dentro de la comunidad educativa, involucrando a los docentes, a los directivos, a los padres, para poder aprender de estas experiencias. Considerar también los desafíos psicosociales del retorno a las actividades presenciales. Y también algo importante que creemos realmente que es relevante, cómo desarrollar habilidades para abordar situaciones de emergencia en la educación y formación técnica profesional. Creo que esta crisis nos ha llamado la atención desde el punto de vista de qué tan preparados están nuestros sistemas de formación técnico profesional para enfrentar situaciones de crisis y situaciones de emergencia, no solamente sanitarias, sino también de otro tipo. Entonces creemos que ese también tiene que ser una lección que debemos aprender para poder diseñar nuestros sistemas de manera más resiliente. Otros aspectos que queremos mencionar también, la importancia de fortalecer la oferta a distancia. Creemos que hay una gran oportunidad, que se han sentado las bases para fortalecer los sistemas híbridos, donde la formación presencial sea complementada por la formación a distancia, y sobre todo con todas las posibilidades que hay hoy, la disponibilidad de simuladores, de realidad aumentada, la posibilidad de trabajar con laboratorios virtuales, el uso de la inteligencia artificial, la toma de decisiones en forma participativa. También es importante considerar esta modalidad de la formación técnico-profesional como parte de la estrategia de reactivación económica. Hay que entender que la formación técnica puede tener un rol muy importante desde el punto de vista del desarrollo de capacidades para reactivar la economía de los países, sobre todo en el contexto de la crisis económica que se prevé en el retorno. La importancia de anticipar los cambios en el mercado de trabajo, que es producto de la crisis. Tenemos que desarrollar capacidades para recuperar los empleos al retorno, pero también para reconvertirlos. Va a haber necesidad de reconvertir muchos empleos y va a haber necesidad de generar nuevos empleos que surjan, y para todos estos empleos va a ser necesario también desarrollar las capacidades de las personas para poder acceder a esos empleos. Focalizar en las poblaciones más afectadas. Aquí vemos particularmente afectados, por ejemplo, a las mujeres, a los migrantes, a los jóvenes, a los trabajadores de microempresas, a los trabajadores independientes. América Latina es una región particularmente afectada por la informalidad del mercado laboral. Entonces, estas son las poblaciones que tienen que ser particularmente abordadas. Y en el caso de los migrantes, se genera una situación y una oportunidad muy particular, porque los migrantes han venido con muchas capacidades a los distintos países, pero que sin embargo no son reconocidas. Entonces, creemos que este es el momento de reconocer las cualificaciones que tienen los migrantes. Muchos son maestros, muchos son médicos, muchos son ingenieros, muchos son técnicos altamente calificados. Entonces, esos son, digamos, factores que son importantes de capitalizar en los países para que podamos afrontar mejor la crisis. Y en último lugar... Discúlpame, Ramón, cuando puedas, ya estás en el tiempo, por favor. Okay, gracias. Cierro con esta última idea. Aprovechar la crisis justamente para volver a concebir, para reajustar y para rehacer la formación para el trabajo. Bueno, eso es lo que quería compartir entonces con ustedes, y muchas gracias nuevamente por el espacio. Muchísimas gracias, Ramón, por tu participación. Bueno, ahora vamos a dar la palabra en el marco de este encuentro, de este primer encuentro, de este ciclo de encuentros, y les comento que justo Ramón nombró el tema de la experiencia del SENAI. El próximo encuentro, que es el 11 de agosto, siempre el marco es el mismo: los desafíos de la educación para el trabajo 2020, crisis sanitaria, empleo, desigualdades, con diferentes miradas. Justamente la próxima son miradas de actores de nivel micro, y estará con nosotros el director del SENAI, justamente compartiendo ese. Así que bueno, los invito a que lo vean. Ahora entonces damos la palabra a nuestra última expositora, Daniela Truco. Daniela es oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de CEPAL, donde trabaja en temas de educación, infancia, juventud y sociedad digital. En ese cargo está desde el año 2009.
Su experiencia profesional se ha desarrollado en la investigación y asesoría de políticas sociales, desde una mirada de la inclusión social y el cierre de las brechas en los países de América Latina y el Caribe. De formación es socióloga de la Universidad Católica de Chile, magíster en políticas públicas y en administración de empresa de la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Infancia y adolescencia en la era digital, Las violencias en el espacio escolar y Juventud, realidades y retos para un desarrollo con igualdad. Daniela, muchas gracias por tu tiempo y por haberte sumado a este encuentro. Te damos tus minutos. Cuando prenda la cámara, estamos en el tiempo de límite. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Creo que este evento es muy importante, es un tema central, y agradezco tener la oportunidad de compartir la visión de CEPAL al respecto. Les voy a compartir mi presentación. Primero, la gracia de ser la última es que muchas de las cosas ya las han dicho mis colegas, así que pasaré más rápido por algunas de ellas. La pandemia que estamos viviendo hoy día pone en relieve problemas estructurales de América Latina. No discrimina en la infección, pero sí en sus impactos y capacidad de protección, área en que se expresan con claridad las grandes desigualdades en el acceso a los sistemas de salud persistentes en la región, así como a la educación y a la protección social en general. Rápidamente, algunos de los datos y estimaciones que se han hecho y que serán actualizadas probablemente esta semana por la CEPAL, porque es un campo muy dinámico, los efectos que está provocando la pandemia, especialmente por su duración en algunos de nuestros países. Esta pandemia provocará la mayor crisis económica y social en América Latina y el Caribe en su conjunto que haya experimentado en toda su historia. Las primeras estimaciones que hizo CEPAL hablaban de una contracción estimada del PIB regional en 5,3%, y como les digo, esas estimaciones serán corregidas y actualizadas esta semana y van a ser todavía mayores. Esta fuerte contracción económica está teniendo un impacto significativo en el mercado laboral de la región, que conllevará, dependiendo de los sectores, porque varía, la destrucción de empleos, el aumento muy importante del desempleo y la precarización de las condiciones laborales. La elevada participación de las pequeñas y medianas empresas en la creación del empleo, que es más de 50%, alrededor del 50% del empleo formal de la región, aumenta los impactos negativos, pues este sector ha sido duramente afectado por la crisis y ven afectada también su capacidad de pago por la disminución en las actividades. Las medidas de confinamiento también han significado un aumento del teletrabajo, pero según las estimaciones de la OIT, esto solo llega a la oportunidad de alrededor de un 23% de los trabajadores en promedio de esta región, que pueden realizar sus labores desde su hogar. Y además, el teletrabajo y estas condiciones también han tenido implicancias en la salud mental de los trabajadores. Por otro lado, el empleo informal, que es muy alto en la región, también lo mencionaban los presentadores anteriores, tenderá a aumentar exactamente por el efecto del aumento del desempleo y las oportunidades laborales en general. Es decir, contaremos con población aún más desprotegida. La tasa de pobreza va a aumentar significativamente durante este año. Se estimaba alrededor de un 4,4% adicional, o sea, un aumento de 4,4 puntos porcentuales, pero eso, como les digo, va a aumentar y se presentarán estas estimaciones esta semana. Como mencionaba recién Ramón, la pandemia ha llevado al cierre de escuelas y de centros educativos en todos los países de la región para evitar la propagación del virus, afectando a más de 160 millones de estudiantes de todos los niveles. La gran mayoría de los países, como mostraba también Ramón, ha establecido estrategias de continuación de estudios, ya sea a través de medios digitales, pero también muchos complementándolo con medios más tradicionales de educación a distancia, como la televisión o la radio, dada la gran proporción de la población que hoy día no tiene conectividad. La discontinuidad de estudios, por la imposibilidad de acceder al mismo tipo de continuidad por vía virtual, sumada a la crisis económica que afectará los ingresos de los hogares, aumentará el riesgo de abandono escolar
en todo el sistema educativo, tanto formal como educación para el trabajo, particularmente a partir de la enseñanza secundaria y para los jóvenes de nuestra región. Primero quisiera ver algunos datos sobre cuán preparados estaban los jóvenes en la región para continuar los estudios en línea. Y esto es solo un ejemplo con datos muy restringidos respecto a la situación que en 2018 podíamos ver en aquellos estudiantes de secundaria de 15 años con acceso a equipamiento digital en el hogar, que es el cuadro de la izquierda. La conectividad era relativamente alta y no habían en general diferencias de género, especialmente en la conexión, se refiere a internet o a computador, no así a software educativo o temas más especializados. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es que previo a la situación que vivimos hoy, la mayoría de estos niños o adolescentes se conectaban vía celular, que ha sido la vía privilegiada de masificación de internet en los países de esta región. Pero como ustedes pueden ver a la derecha, en el gráfico de la derecha, las brechas socioeconómicas son muy relevantes, incluso por vía celular. Vemos la diferencia entre el cuartil más rico y el más desaventajado de los jóvenes de 15 años y su acceso a conectividad. Además, el tener conectividad móvil no garantiza una conectividad de calidad, y sabemos más bien que aumenta la complejidad de la segmentación, porque la mayoría en realidad accede solo a planes prepago con altas restricciones en términos del tipo de cosas que se pueden hacer. Sabemos también que los estudiantes de menor edad tenían menor conectividad que los adolescentes y jóvenes, y además la mayor parte de los docentes no está formado para enseñar de manera virtual, como se les impuso muy rápidamente de manera acelerada por el tema del confinamiento por la pandemia. La pandemia además se enfrenta desde importantes desigualdades educativas. Rápidamente, los datos son probablemente conocidos, pero en el gráfico de la izquierda podemos ver los jóvenes que han concluido la educación primaria, secundaria y terciaria, según el grupo de edad correspondiente en el año 2018, y las brechas entre el quintil de ingresos más alto y el menor. Vemos que estas brechas son especialmente importantes a partir de la enseñanza secundaria, pero mayor aún y en niveles mucho más bajos en la formación terciaria, que va a ser la que sufra mayores retrocesos producto de la situación que estamos viviendo. Vemos en el lado derecho también un ejemplo de las brechas en términos de los aprendizajes. Esto es los 10 países de la región que participaron en la prueba PISA, y son los niveles de logro en lectura, y podemos ver que para la mayor parte de los jóvenes de 15 años que asisten al sistema educativo, estos que todavía no se caen del sistema educativo, en que ya sabemos que hay varios fuera, no logra los niveles de competencia mínimo en esta habilidad que es tan básica. Por lo tanto, la posibilidad de continuación de los procesos de formación a todo nivel que se vive de modo heterogéneo implican una alta probabilidad de aumentar estas brechas que ya existían en 2018 y retroceder en los avances que habíamos tenido en las últimas décadas. Además, la pandemia se enfrenta a un significativo déficit y brechas en habilidades digitales en la región. Aquí yo les muestro los datos de Chile, Ecuador, México y Perú, comparado con el promedio de los países de la OECD, y vemos la proporción de adultos con altos niveles de logro en la resolución de problemas en ambientes digitales, una competencia básica para moverse en ambientes digitales, según edad, nivel educativo y sexo. Vemos que en general los países de la región tienen menores niveles de logro, bastante menores que el promedio de los países de la OECD en este tipo de competencia. Además vemos que los jóvenes, hay una brecha etaria, a los jóvenes les va un poco mejor que a las personas adultas mayores, las brechas por nivel educativo son muy importantes, y también los hombres presentan mayor habilidad que las mujeres. Es importante visibilizar y tomar acciones para no reproducir o ampliar estas brechas en este mundo que hoy día es crecientemente digitalizado y que hoy día con la pandemia se vive mucho más severamente. Todo esto va a aumentar aún más la importancia de las oportunidades de la formación para el trabajo. Y uno de los ámbitos a reforzar, que ya lo han dicho anteriormente los presentadores,
serán las habilidades digitales, que no tiene que ver solo con una habilidad de funcionamiento básico, sino con la capacidad de moverse en distintos ámbitos que hemos visto que ha resultado hoy día tan relevante para la continuidad de las diferentes actividades. La sociedad enfrenta una revolución industrial en pleno desarrollo, actualmente marcada por la pandemia, y que se caracteriza por la presencia de un cambio tecnológico acelerado y se define como la transición hacia nuevos sistemas construidos por la infraestructura de la revolución digital. La crisis sanitaria ha significado que el proceso de digitalización en los distintos ámbitos de la sociedad ha cobrado aún mayor velocidad. Uno de los principales procesos de la introducción de nuevas tecnologías que impacta el mercado laboral y estructura productiva es el riesgo de la automatización y de ejecución de tareas laborales por computadores o robots. Pero la automatización también lleva a un aumento del valor de tareas que solamente pueden ser realizadas por personas, y aquí yo les pongo un ejemplo, en habilidades de inteligencia creativa, y cuánto se usan en nuestros países, y cómo también existen brechas por nivel educativo, pensando en cuáles son las áreas que habría que priorizar. También sabíamos desde antes la importancia que tienen los programas de inclusión laboral y productiva en la función de inclusión y cierre de brechas existentes en el mercado laboral de nuestra región. Estos programas, que son los programas de capacitación que se hacen de los institutos de capacitación para el trabajo o de los ministerios de desarrollo social, se hizo un estudio aquí de 8 países de la región y vemos que de indicadores de inclusión, un 40% de estos indicadores tuvieron resultados positivos para los programas que se habían establecido. A corto plazo se pueden apreciar algunos efectos negativos porque las personas capacitadas se vuelven más exigentes en la búsqueda del trabajo, y a largo plazo los impactos dependen, entre otros factores, de las características de la capacitación, el vínculo existente entre los empleadores, así como el ciclo económico que se va a enfrentar ahora. Para ir cerrando, que creo que ya me quedan pocos minutos, hice un recorrido, bueno, con este tiempo bastante superficial, pero de un contexto amplio de desafíos que estamos y estaremos enfrentando y que impactan los procesos de educación y trabajo en nuestra región. Sabemos claramente que el medio de acción y participación es crecientemente digital. ¿Cómo vemos que nadie quede fuera? Que es lo que hemos visto hoy día. Las respuestas que han implementado los diversos países han demostrado que existen iniciativas innovadoras, como presentaba Ramón recién, y prácticas prometedoras, así como importantes avances realizados en un tiempo récord, para garantizar la continuidad del aprendizaje. Estos retos y estas lecciones nos brindan hoy la posibilidad de replantearnos el propósito de la educación y su papel en el sostenimiento de la vida para que nadie se quede atrás. Aprovechar este remesón para pensar el foco de habilidades centrales a formar es una oportunidad que tenemos que tomar. Hoy más que nunca hay que enfatizar además la equidad y la inclusión en el acceso a la formación y a la educación, centrarse en aquellos grupos más vulnerables y marginados, incluyendo los pueblos indígenas, la población afrodescendiente, las personas refugiadas y migrantes, las poblaciones en mayor desventaja socioeconómica, las personas con discapacidad y la diversidad sexual y de género. Hoy es importante hacer frente a las desigualdades de género, porque hemos visto el efecto que esto tiene en mayor detrimento de la experiencia de las mujeres, impulsando la promoción de servicios de cuidado, promover la participación en áreas tradicionalmente no femeninas. Y esto se suma... Discúlpame, Daniel, ya estás en el límite. Si es la última, es lo último. Gracias. Se suman los desafíos anteriores que teníamos en la educación para el trabajo, que tiene que ver con los temas de articulación de la oferta, con el centrarse en la formación de las personas, que los sistemas sean porosos y puedan las personas entrar y salir de forma certificada de los programas de formación, y necesitamos una visión integral e intersectorial para poder salir de esta crisis tan grave para la región. Ahí dejo algunos sitios con muchas publicaciones de interés y gracias por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Daniela, por tu participación. Ahora vamos a hacer la rueda de respuestas. Los disertantes ya recibieron las preguntas, los primeros que estuvieron. Daniela, ya recibirás la tuya.
Les recordamos que las grabaciones van a estar, la grabación del evento va a estar disponible en los sitios de Flaxo, de FOCRA, de UNIPE, de Claxo, y que el próximo encuentro es el 11 de agosto, donde con el mismo tema tendremos actores del nivel institucional, del nivel de decisiones. Ahora sí, entonces le doy la palabra, para no excedernos en el tiempo, 1 minuto a cada uno para que pueda hacer una respuesta única a las preguntas. Les aclaro, el cuarto evento, o sea, tenemos un tercero que va a ser de actores sociales, y el cuarto vamos a hacer la síntesis de todos los aportes de estos 3 encuentros. Por eso para no alargarlo, no hacemos un comentario de todas las exposiciones. Pasamos a la respuesta del doctor Q. Bien, muchas gracias. Han habido varias respuestas, pero les quiero decir que parte del éxito y el desarrollo que ha podido tener el CONALEP es que hemos estado siguiendo un proceso de transformación de nuestras carreras, un poco en respuesta de las exigencias de las empresas y de la investigación que estamos haciendo de hacia dónde avanza el mundo del trabajo. Eso nos ha hecho incorporar las carreras que les comenté como ciencia de datos, inteligencia artificial, pero quiero comentar algo. También como respuesta a las cuestiones sociales, estamos trabajando carreras con gran contenido social, y estas carreras de contenido social tienen que ser medicina tradicional, actividades y para la empleabilidad, pero también hay una que nos ha llamado la atención y que estamos trabajando con mucha fuerza, es el de la arqueoecología. Aquí queremos combinar la agroindustria y la agrotecnología. Tiene 2 finalidades: la lucha contra el hambre y cuidado del medio ambiente y recursos naturales. Finalmente, quiero decir que hemos estado orientados en todo un proceso de empleabilidad para nuestros jóvenes. Por eso, nuestro programa de educación para la vida tiene que ver no solo con conocimientos, con aprendizajes, sino también con certificaciones que les va a permitir incorporarse a las empresas, a concluir sus estudios y, desde luego, conformar su autoempleo, que es lo que estamos promoviendo con mucha más fuerza en el CONALEP. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Siguiente, muchas gracias por su respuesta. Paquita, te doy tu minutito de respuesta. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A mí me han hecho unas preguntas muy difíciles, muy difíciles de contestar en 1 minuto. Por un lado, la importancia del desarrollo de un marco nacional de cualificaciones, los actores que deben participar, el rol del Estado, la implicación en la vida de los trabajadores, cómo hacer para que se pueda implementar efectivamente y no fracasar en el intento. Bueno, la pregunta del millón. Yo diría que voluntad política y diálogo. Con un poquito de sazón de dinero, pero no mucho. Lo más importante es voluntad política y diálogo. América Latina debería estar a la cabeza de todos estos esfuerzos, porque económicamente con poco esfuerzo, sin embargo, se logran demasiados beneficios. Y teniendo además una lengua en común, no hacerlo, a mi modo de ver, es algo terrible. Esas son las 2 cuestiones fundamentales. Obviamente, el Estado, sea el gobierno que sea, tiene que jugar un papel esencial, como tiene que jugarlo en la educación y como tiene que jugarlo en el trabajo. Pero sobre todo hoy, en un mundo de globalización donde una pandemia de pronto nos pone a todos iguales ante el mundo y ante todo, pues hay que pensar que cuando
existen marcos de cualificaciones, la vida se hace un poco más fácil dentro de la dificultad. Yo creo que eso es para trabajarlo en otro momento, pero mi ánimo desde aquí. Por otra parte, me hacen la pregunta de cómo articular las lógicas distintas entre educación y trabajo en términos de políticas públicas, contemplando las heterogeneidades, la brecha digital y el acceso a contenidos digitales. Bien, efectivamente las lógicas son bien distintas, la educación y trabajo. A mí una de las cuestiones que más me preocupa, por ejemplo, en América Latina, es el hecho de que no haya educación técnica para las personas desempleadas. Un sistema bien organizado para todos los desocupados. Claro, cuando llega COVID es cuando más se hace. Por ejemplo, en mi país, cuando ha llegado esto, para los desocupados se han hecho montones de formación y si tenían que estar encerrados, entonces por lo menos que estuvieran encerrados, pero formándose para adaptarse a la nueva situación. Yo creo que el encuentro, todos lo sabemos, es exactamente el hacer una educación técnica en todos los niveles, una educación profesional, estoy hablando de los niveles 1 al 8 hasta el doctorado, basado en las realidades. Afortunadamente eso ya en muchas universidades, en México lo he visto, en otros países se están enfocando en ello, pero queda mucho por hacer. Hay que cambiar las políticas, hay que cambiar las miradas, absolutamente. Si no, el avance no se va a producir. Esa es mi idea, nada más. El minuto de gloria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paquita. Sí, sin duda una pregunta un poco. Nos vamos a extender un par de minutos más, les pedimos disculpas, pero así damos la palabra a los dos disertantes que quedan. Ramón, lo tuyo, gracias. Sí. Bueno, a mí me hicieron varias preguntas, pero las voy a englobar todas en una sola respuesta. Creo que es importante garantizar el desarrollo de habilidades digitales y el acceso a tecnología de calidad en toda la población. Y esto significa entender el cierre de la brecha digital desde un enfoque de derecho. El criterio de priorización creo que tiene que ser siempre las poblaciones más vulnerables y sobre todo en este contexto de pandemia, aquellas que van a ser o están siendo mucho más afectadas, como mencioné hace un momento, mujeres, migrantes, jóvenes, trabajadores de microempresas y trabajadores independientes. Los países de la región creo que deben aumentar la inversión en la mejora de infraestructura tecnológica disponible y establecer medidas específicas enfocadas a facilitar el acceso de las poblaciones más vulnerables a conectividad de buena calidad. Y en términos del rol de la educación y formación técnico-profesional en el proceso de reactivación económica, este rol es clave para desarrollar las habilidades que van a ser necesarias para el contexto post-pandemia, tanto para recuperar empleos que han sido perdidos, para reconvertir estos empleos o para generar nuevos empleos. Los países tienen que invertir esfuerzos y recursos en programas de formación técnico-profesional que sean más sostenibles en el futuro. Por ejemplo, la recualificación de trabajadores en riesgo de ser afectados por la automatización, la digitalización, también en ocupaciones del futuro, asociados, por ejemplo, a energías renovables, a trabajos verdes, a TICs o a biotecnologías. Básicamente, entonces, esa es mi respuesta a las preguntas que se plantearon. Muchísimas gracias, Ramón, muy claro como siempre en tu síntesis, y pasamos entonces a Daniela, nuestra última ronda de respuestas. Gracias, me hicieron dos preguntas muy relevantes, una me permite terminar lo que no alcancé a explicar bien, que tiene que ver con el desafío y papel de los actores, empresarios, sindicatos, Estado, en el diseño y gestión de desarrollo de las políticas de formación para el trabajo, y me parece, bueno, justamente eso no lo alcancé a cerrar bien, pero esto es lo que yo quería decir, que se combinan los desafíos actuales con los que ya traía la formación para el trabajo y la formación en educación técnico-profesional, que tiene que ver con los temas de articulación. Articulación en dos sentidos, tanto en la articulación en el sentido vertical,
de la propia educación, de la propia oferta, y a eso me refería que tenía que ser porosa, porque hoy día tenemos oferta de educación que trunca carreras de formación y no se centra en la posibilidad de la formación de las personas que puedan caminar a lo largo de la vida entre distintos caminos. Y también una articulación horizontal que tiene que ver con la conexión y la comunicación con los sectores productivos, el Estado, los trabajadores, y hoy más que nunca es importante, y dado el contexto de la pandemia, pero no solo la pandemia, sino lo que trae el tema de la cuarta revolución, en términos de proyección de cuáles van a ser las habilidades centrales que vamos a necesitar en la región, una mirada más estratégica que necesitan conversar los distintos sectores, y creo que esos son desafíos muy importantes. La otra pregunta tiene que ver con la brecha digital, que ya existía, cómo atendemos a eso, que hoy en día creo que ha demostrado la importancia que tiene que ver con la inversión pública en tener mayor conectividad, en llegar a los sectores más alejados. Las brechas de territorio en América Latina son muy importantes, tanto entre países como dentro de los países. Las zonas rurales están muy desconectadas todavía, pero la brecha digital no solo tiene que ver con el aumento de la conectividad, hay países que han hecho esfuerzos de proveer conectividad, por ejemplo, a los docentes desde los ministerios de educación, pero para la emergencia. Hay que invertir de manera sostenida en eso. Los medios digitales llegaron para quedarse, no se van a ir después de esta emergencia sobre todo, y por lo tanto también hay que invertir en la formación de habilidades para que las personas puedan aprovechar el potencial del mundo digital. No basta con tener el aparato o internet. Eso, muchas gracias. No, bueno, muchísimas gracias, Daniela, por la síntesis. Reitero nuestro agradecimiento a Paquita, Ramón y al doctor Q. Herrera. Estamos en tiempo, aquí aparece Vanessa también de nuestro equipo. Reitero nuestro agradecimiento a todos los disertantes que generosamente han puesto su tiempo, su disponibilidad, y detrás de todo esto, como dicen así en la tele, está todo el equipo de Flaxo trabajando para que esta conexión se pueda hacer. Empezamos con alguna dificultad, pero anduvimos bien, así que agradezco totalmente a todo el equipo de Flaxo Virtual en este desarrollo, y los invito a que pongan sus pantallas, así hacemos un saludo final. Les agradecemos a todos y todas los participantes de toda la región. Hemos tenido, como les dije al principio, de un montón de países. Varios amigos y amigas han mandado sus saludos en particular, les mandamos un agradecimiento a todos. Muchos están también, y muchas, felicitándonos por este encuentro. Bueno, es el primero de 4 y empezamos y estamos en pie, que no es poco en estas situaciones. No se nos cayó el sistema en ningún momento, así que la verdad que les agradecemos a todos y todas, vuelvo a decir, a todo el equipo de Flaxo, a las instituciones que confiaron en nosotros como para organizar todo esto, FUOCRA, la UNIPE de mi parte, el apoyo institucional que tuve, por supuesto a Flaxo nuevamente, como dije, con el equipo de Ana también, no solo el de Flaxo Virtual, y también Claxo, que nos da el paraguas de las actividades para este grupo. Pablo está aquí, es el co-coordinador del grupo de Claxo, y agradezco entonces, también está Claudia Jacinto, ahí la veo que se vino a la pantalla, del grupo también que colabora con nosotros en este trabajo interinstitucional desde el PREGEP IDES. A todos y todas, muchísimas gracias, y un placer haber podido compartir este espacio. Para nosotros es importante poder organizar estos ámbitos de intercambio, y como les dije antes, los esperamos y las esperamos en el segundo encuentro, que será con actores de gobierno, el 11 de agosto. Tendremos un tercer encuentro en el 15 de septiembre con actores sociales, y un cuarto encuentro de síntesis de las cosas que no podemos hablar ahora, de comentarios, etcétera, como para luego armar un documento de trabajo. Retomaremos las preguntas de todos ustedes y quedamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias y un aplauso para todas y todos. Gracias.